Vamos a realizar el siguiente ejercicio. El ejercicio nos dice que se tiene 4,5 litros de un gas sometido a 4,8 atmósferas. De pronto se reduce a 2,4 atmósferas. ¿Cuál es su volumen a utilizar? En este ejercicio va a estar involucrado que el volumen y la presión. Vamos a ver cuál es el volumen 1, que es 4,5 litros. La presión 1 que nos da es de 4,8 atmósferas y la presión 2 es de 2,4 atmósferas. Lo que nos pregunta es cuál es el volumen a utilizar, o sea, el volumen 2. Para esto nos vamos a utilizar de la ley de Boyle. La ley de Boyle nos dice que el volumen 1 por la presión 1 es igual al volumen 2 por la presión 2. En este caso vamos a tener que despejar el volumen 2. ¿Cómo nos queda? El volumen 2 va a ser igual al volumen 1 por la presión 1 sobre la presión 2. El volumen 2 va a ser igual entonces. El volumen 1 es de 4,5. La presión 1 es de 4,8. Y la presión 2 es de 2,4. Realizando esta operación vamos a tener que es igual a 9 litros. Entonces 9 litros vamos a tener que, va a ser el volumen a utilizar para que un gas se reduzca a 2,4 atmósferas de presión. Gracias. El siguiente ejercicio nos dice, si el aire de una habitación a 8 grados Celsius es de 900 litros, ¿cuánto aire se escapa cuando la habitación se calienta a 30 grados Celsius? Vamos entonces sacando los datos. El volumen del cuarto de la habitación es de 900 litros. No hagan tanta bulla. La temperatura 1 es de 8 grados Celsius. Y la temperatura 2 a la que vamos a calentar la habitación es de 30 grados Celsius. Y lo que nos pide es el volumen 2. ¿Cuánto volumen se va a escapar de la habitación si se calienta a cierto grado? Para esto nos vamos a ayudar de la ecuación de los gases de Gay-Lussac y Charles Gay-Lussac, que nos dice que el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Para esto vamos a tener que utilizar la temperatura en Kelvin. Entonces vamos a sumar 273 más 8. Va a ser 281 grados Kelvin. Y aquí la temperatura 2 sería 273 más 30. 3, 10, llevo 1, 4. Perdón, es 303 grados Kelvin. Entonces, vamos a despejar el volumen 2. El volumen 2 es igual a ¿qué? A volumen 1 por la temperatura 2 sobre la temperatura 1. Entonces reemplazamos los valores. El volumen 1 es de 900 litros. La temperatura 2 es 303 grados Kelvin. Y la temperatura 1 es de 281. Realizamos esa operación. Realizamos esa operación en la calculadora y nos sale que 900 por 303 para 281 nos sale 970,46 litros. Pero el ejercicio nos dice cuánto aire se escapa. O sea que hay que restar el volumen 1 de
hay que restar el volumen final, o sea, nuestro B2 menos nuestro B1. Va a ser entonces 970,46 litros de nuestro volumen inicial menos 900 va a ser igual a ¿qué? A 70,46 litros que se van a escapar de la habitación cuando se calienta a 30 grados Celsius. El siguiente ejercicio nos dice, la rueda de un coche contiene aire a presión de 2,5 atmósferas y la temperatura es de 20 grados Celsius. Después de un gran recorrido, la temperatura del aire asciende a 50 grados Celsius. ¿Qué presión tiene la rueda del coche? La presión 1 que nos muestra es de 2,5 atmósferas. ¿A qué temperatura? Va a estar una temperatura de 20 grados Celsius. Después dice que la temperatura de la llanta asciende a 50 grados Celsius. Lo que nos pregunta cuál es la presión final. Para esto nos vamos a valer de la ecuación de Gay-Lussac, que nos dice que la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. ¿Qué es lo que queremos hallar? La presión 2. Entonces despejamos la presión 2. La presión 2 va a ser igual a presión 1, temperatura 2 sobre temperatura 1. Pero tenemos que trabajar en grados Kelvin. Entonces vamos a pasar estos 20 grados Celsius a grados Kelvin. Sumamos 273 más 20, 293 Kelvin. Esta sería nuestra temperatura 1 y la temperatura 2 va a ser igual a ¿qué? A 273 más 50. La temperatura 2 va a ser igual a 323 grados Kelvin. Entonces reemplazamos los valores en la ecuación. La presión 2 va a ser igual a ¿qué? La presión 1 de 2,5 por la temperatura 2. La temperatura es de 323. Sobre la temperatura 1, 293. Realizando esa operación, nos va a salir que es 2,75 atmósferas. Esa va a ser la presión 2 cuando la rueda del coche se caliente a 50 grados Celsius. Gracias. El siguiente ejercicio tiene el enunciado como: en un día de invierno una persona aspira 450 mililitros de aire a menos 10 grados Celsius y a 756 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen ocupará este aire en los pulmones, donde la temperatura es de 37 grados Celsius y la presión es de 752 milímetros de mercurio? Vamos a recolectar los datos. El volumen inicial que nos dice es de 450 mililitros. El aire va a estar, la temperatura 1 va a estar a menos 10 grados Celsius. Y una presión de 756 milímetros de mercurio. El volumen 2 va a ser nuestro incógnito, lo que no vamos a ver. La temperatura 2 es de 37 grados Celsius. Y la presión 2 es de 752 milímetros de mercurio. Para este ejercicio nos vamos a valer de la ley general de los gases. La ley general de los gases nos dice que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 del volumen 2 sobre la temperatura 2
donde ¿qué es lo que tenemos que despejar? Es el volumen 2. Despejemos entonces. Volumen 2 va a ser igual a la temperatura. eh, temperatura 2 por la presión 1 por el volumen 1 dividido para qué? Para la temperatura 1 y por la presión 2. Listo. Vamos a reemplazar los valores entonces. Tenemos que trabajar en grados Kelvin, la temperatura. Menos 10 grados Celsius sería 273 menos 10 sería 263 grados Kelvin. Y la temperatura 2 sería 273 más 37. Aquí es 310. Ya, reemplacemos los valores. El volumen 2 va a ser igual a la temperatura 2, es de 310 por la presión 1. La presión 1 es de 756. Y el volumen 1, 450. Sobre la temperatura 1. La temperatura 1 es de 263 por la presión 2 de 752. Realizando esas operaciones nos sale que es 533,23 mililitros. Ese sería el volumen que ocuparía el aire en los pulmones cuando la temperatura está a 37 grados Celsius y a cierta presión de 756 milímetros de mercurio. Gracias.